Yo que necesitaba para salir el fin de semana y me iba a pintar bolas de publicidad. Mis padres tienen bodegas de vinos y tal. Y tenían un sistema de publicidad en las calles que eran unas bolas redondas de una marca que se llamaba El Tío de la Bota, de entonces. Y toda la época en la que en España había publicidad en las carreteras, porque hoy día está prácticamente prohibido casi todo, teníamos unas bolas redondas de publicidad que iban girando y lo que hacía yo por las noches me iba a pintar bolas para ganarme... Brutal. Para poder salir, ¿sabes? No, eso es increíble. O sea, tus padres pueden tener el nivel de vida, el estilo de vida que sea, Pero tú eres una persona sin ingresos y tienes que ganarte los caprichos que quieras tener siendo menor de edad. El otro día escuchaba o leía de un actor que tienen un fondo de 500 millones de euros o algo así. Y decían, o sea, un family activos. office. Vale. Activos por 500 Sí, sus millones de assets, euros. ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Aston Kutcher y su mujer Mila Sí. tal. Y decían que ellos no le van a dejar a su hijo ni un céntimo. Brutal, me encanta. Le van a pagar toda la educación. Hombre, si el niño quiere montar un negocio y el padre, Aston, piensa que es un gran negocio, pues seguramente invierta como un inversor privado. Pero los 500 millones, cuando se mueran, van a una fundación para destinarlo a... Le van a pagar todos los estudios, todo lo que necesiten y empezar de cero. También es verdad que son quien son, tienen más facilidades que cualquier un... Sí, bueno, también tienen más presión. Exacto. Pero a mí personalmente me parece un error que un padre invierta en el negocio de un hijo y te explico por qué. Porque muchas veces inviertes de forma emocional. Sí. Yo no soy padre, pero inviertes de forma emocional y no inviertes pensando en el modelo de negocio, en que puede ser escalable, puede ser rentable. Creo que es mejor que tú como padre pongas en contacto a tu hijo con inversores. Exacto. Y que ellos de forma no emocional, sino de forma totalmente numérica, tomen esa decisión. Totalmente, sí, 100% de acuerdo contigo y es lo que haré yo con mi hija. Yo conozco casos de emprendedores que sus padres, gente con familia adinerada, les invirtieron y los negocios no han ido a ningún lado porque... Pues es lo que te decía antes, cuando juegas con el dinero de otro es muy fácil. No, pero no voy por ahí, voy porque tu padre te invierte porque es tu hijo, no sí, porque sí. el negocio tenga Sí, sentido. pero el hijo el dinero no lo ve como que lo ha conseguido él a base con esfuerzo, ¿no? O sea, es un dinero que le ha venido fácil y cuando el dinero viene fácil, se va fácil. Total. ¿Continúas con tu Continúo historia? con mi historia. Estábamos acabamos en el proyecto este y me vine a España. Estudié un máster en el Instituto de Empresa. Uh-huh. Y ya saliendo del máster de Instituto de Empresa, fiché por el grupo Telepizza, porque montaron un departamento de inversiones para hacer crecer la compañía. Y en ese momento, pues la compañía al cotizar en bolsa, tenía mucha liquidez para crecer por otras líneas orgánicas, o sea, otras líneas no orgánicas, al revés, inorgánicas, digamos, de crecimiento, ¿no? Entonces, este departamento se creó para buscar oportunidades de negocio en el extranjero y en España. Pero de restauración. De restauración, 100%. Sí, al final la línea de operaciones iba creciendo con franquicias y tal, y esta línea buscábamos oportunidades. Estuvimos analizando muchas oportunidades en Estados Unidos. La verdad es que me dio una visión muy interesante del negocio porque vimos muchas compañías en Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Se hicieron operaciones de compra de compañías más pequeñitas, Colombia también. Y luego se creó un departamento de nuevos negocios y estrategia que lo lideré yo, donde creamos muchas líneas de negocio para la compañía, también buscando oportunidades diferentes al negocio tradicional, ¿no? Pues creamos un concepto que le llamábamos Telepizza Room Service, con hoteles. Llegamos a tener 500 hoteles funcionando, pero al final Telepizza tiene una capilaridad en toda España que desde cualquier hotel puede servir a cualquier habitación de hotel. Entonces, ese proyecto pues, fue uno de los que lideré. Luego creamos otro proyecto que llamamos Espacios Telepizza para montar mini corners en cines, en barcos de Transmediterránea, en diferentes sitios. La verdad es que fue otro proyecto, fue un éxito importante para la compañía. Y para mí fue maravilloso porque lo único que hacía era divertirme, disfrutar, abrir cosas y crear nuevos conceptos y negocios para la compañía con recursos que teníamos económicos los que quisiéramos. Fue como tu segundo máster, digamos, ¿no? Exacto. Ahí aprendí muchísimo y estuve 7 años, ¿no? ¿Elegiste tú empezar en el sector de la gastronomía o No, fue casualidad. Causalidad, diría yo, ¿no? Sí, justo causalidad, correcto. Sí, porque al final fue acabar el máster y tuve la oportunidad, tuve alguna oferta de entrar en banca de inversión, que me encantaba también, pero creo que no hubiera sido Hubiera estado ahí un año y me hubiera ido, porque no creo que... O sea, me gusta la banca, me gusta
el dinero como todo el mundo al final, manejar y gestionar recursos, pero no hubiera durado mucho tiempo. En cambio, en la hostelería, desde el punto de vista de gestor, digamos, de qué es lo que hacía en Telepizza, me encantaba, ¿no? Y es como bien lo has dicho tú, fue un segundo máster, ¿no? Aprendí muchísimo y me vino fenomenal para mi trayectoria continua. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve 7 años trabajando hasta el 2007, creo que fue. No, perdón, 2007. Sí. Plena burbuja. Sí, justo. Y ahí, en ese momento, ya, después de 7 años, ya llegó un momento en que quería empezar a montar mis negocios. Me franquicié con Telepizza, con Pans & Company. Empecé a montar varios Pans & Companies como franquiciado. Oportunidades que me fueron surgiendo. Pues había un franquiciado que tenía 3 locales que no podía continuar gestionándolos. Ya le habían bajado mucho las ventas y con muy poco dinero los compré, le di la vuelta al negocio. Me metí mucho con muy buenas relaciones con la compañía, con Ibersol en ese momento. O sea, ¿cuál fue aquí tu razonamiento para meterte en una compra de 3 locales que no funcionan? Bueno, funcionaban mal. La empresa que me las vendía estaba en concurso, con lo cual era una oportunidad para comprar algo muy... Al final mis recursos eran muy limitados. El despido que había cerrado, o el acuerdo que había cerrado en ese momento, ¿no?, de salida, justo de salida de Telepizza. El finiquito, más que el despido, pues no me despidieron. Te despediste bueno, de ellos, ¿no? Sí, bueno, fue un acuerdo ahí de salida y con esa cantidad que tenía me vino muy bien para emprender en el mundo empresarial ya como franquiciado. Fue difícil al principio porque tu primer restaurante es complicado. Si es franquicia todavía es más fácil porque tienes el apoyo de las franquicias, ¿no? Pero yo digo siempre que cuando tienes un restaurante tienes un problema muy serio. Cuando tienes 2 tienes menos problemas, cuando tienes 3 tienes menos problemas. La gente puede opinar de forma diferente, pero yo lo digo desde el punto de vista empresarial, ¿eh? Salvo que seas el gestor del restaurante y es el director el que está en el día a día, ¿no? Yo lo miro, yo estaba gestionando, pero desde el punto de vista de emprendimiento, llevando el negocio, pero no llevando el día a día, que es más complicado y hay que conocerlo bien. Por eso te decía, cuando tienes un restaurante no tienes la capacidad financiera para tener un supervisor que te ayude en la gestión, digamos. Claro. Yo creo que todo esto cambia que estás comentando en el momento que te puedes permitir tener un departamento de operaciones. Sí, justo. Una persona, con que tengas una persona que conozca bien las operaciones, que te apoye a ti, tienes ya bastante ganado para poder crecer y poder expandirte, ¿no? O sea, que los primeros años fueron complicados con el tema de Pans, luego, pero fui creciendo, llegué a abrir hasta 7 Pans & Companies. ¿En Madrid o por otros? Uno en Valencia, otro en Albacete, que se duró poco tiempo, y el resto en Madrid, ¿no? Y ahí esta fue tu primera toma de contacto con el sector desde el otro lado, ¿no? No del departamento de inversiones o de operaciones de una gran compañía como era Food Delivery Brands, sí, sino desde el otro desde lado, el punto de ¿no? vista de franquiciado. Sí, como empresario y hostelero, justo. Me gustó bastante el proyecto, pero llegó un momento en que me di cuenta que lo único que hacía era pagar royalties, pagar comisiones o rappel de compras para la máquina, para la marca, digamos, y que a mí al final me quedaba muy poquito. Yo creo que ser franquiciado es para un tipo de empresario, el empresario que le gusta gestionar y escalar, pero no le gusta esa fase inicial de voy a crear un concepto, correcto, voy a ver qué tal funciona, voy a pivotar, voy a invertir esto, lo otro, voy a diseñar cómo va a ser toda la experiencia, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero además hasta que llegas a un límite. Cuando llegas a un límite de volumen que puedes decir, oye, pues o crezco ya a lo bestia, digamos, o cambio y monto mi propio negocio, porque ya tienes todo el know-how para poder emprender tus propias marcas, ¿no? Que eso fue un poco lo que me pasó a mí. O sea, ya tenía la gestión, tenía los equipos, tenía un supervisor que me apoyaba, que todavía sigue a día de hoy conmigo, una supervisora, que me apoyaba en todos los proyectos porque le encantaba la parte de emprendimiento. Entonces dije, oye, ¿qué hago yo siendo franquiciado, pagando un royalty del 5%, pagando un rappel de publicidad del 3%, comprando el coste de producto al 30 y tantos % cuando puedo tenerlo mucho más bajo y la rentabilidad que sea mía, ¿no? Esas fueron un poco las dudas que me entraron para poder decidir emprender mis propias marcas, ¿no? ¿Cerraste este capítulo o lo continuaste? Continué paralelamente con este capítulo, mientras se iban cerrando algún local que otro, pues se iban venciendo contratos y ya no los iba renovando.
Y en ese momento creé, como yo viajaba mucho a Estados Unidos y me encantaba un concepto de hamburguesas en aquella época que era se llama Shake Shack, que a día de hoy es una gran empresa en Estados Unidos, decidí medio fusilar el negocio, pero Te inspiraste en ellos, me inspiré en ello, sí. me gustaba decir a mí más. Sí, la verdad es que es inspiración. Pero bueno, la verdad es que está prácticamente hoy día yo creo que está todo inventado, ¿no? No hay que, hay que inspirarte y mejorar lo que puedas, ¿no? Pero en este sentido, sí, la verdad es que me inspiré mucho en Shake Shack, pero cambié un poco el modelo porque ellos son fast casual, bueno, ellos son servicios en barra directamente. Nosotros, Pues eso es más casual dining, ¿no? bueno, dentro del casual dining te diría que es servicio en mesa, ¿no? Y esto es lo Lo que digo llaman, vosotros, sí, nosotros sois- somos casual dining Sí, sí, total, sí. 100%. Pero en el inicio, yo monté una compañía que se llamaba Burger Lobby y basado, además, en el color verde también incluso de Shake Shack, duró lo que duró porque esa compañía la hice con unos socios, pero yo no me metí tanto en la gestión como estoy hoy día en mi compañía actual. Fuimos creciendo con el tema de las hamburguesas, abriendo franquicias prácticamente 100%. En ese momento, cuando teníamos pocos recursos económicos para crecer y la forma era franquiciado, ¿no? Pero también es verdad que cualquier franquicia que llamaba a la puerta, cuando es muy pequeñito, pues le dices que sí, es muy fácil decir que sí a tu franquiciado, a cualquiera que llama con recursos. Oye, tengo 150.000 euros. Y no, Además, te adaptas a ellos, y ¿no? no mirabas el perfil, si era bueno, si no era bueno, tenía Sí. experiencia, no tenía No experiencia. le pedías un aval para si tiene problemas de impagos, etcétera, etcétera. Con lo cual, tú quieres crecer, quieres que hacer la compañía No le pedías tenga no- volumen y no le pones muchos requisitos y barreras de entrada al franquiciado. algo que yo considero muy importante y es pedirle entre 3 y 6 meses mínimo de fondo de maniobra. Correcto. Y hay gente que dice, ¿tienes Sí, tienes porque el tienes canon el de dinero exacto para hacer la inversión y Ya, te metes y luego te encuentras con que si que no puedo abrir? o que es que los arranques al final no son fáciles. Es verdad que en hostelería tienes la suerte que tú cobras al contado y puedes pagar Al 90. a 60, 30, 45, depende un poco de los proveedores. 90 es difícil, pero bueno, vamos a dejarlo en 45 días. Pero hay que tener muy buena Y ahí haces un gestión. poco de fondo de maniobra. Pero hay que tener muy buena gestión para que te salgan los números y ganes dinero, porque si no estás moviendo dinero y estás en la carrera de la rata constantemente. Correcto. Y eso nos pasó un poco con esta marca. No trabajamos bien en la gestión de los franquiciados, no trabajamos bien la parte de operaciones. Yo estuve vinculado a la compañía prácticamente un año, luego ya me salí de la compañía y fue cuando decidí ya montar mi nuevo negocio con mi hermano. ¿Cuántos restaurantes llegasteis a tener de esta compañía? Llegamos a tener como 11 o 12 franquicias, tuvimos bastantes. Hostia. Pero nos pilló en ese momento del 2010 un poco la crisis Bastante, sí, sí. no, 2010 no, miento. Cer- Sí, no, sí, eran dos, sí, por ahí. Por esa época, 2010, 2011 y tal. Y al final, los franquiciados, pues unos llegamos a tener fuera de Madrid incluso también, pero los franquiciados pues los sufrían también como nosotros, dejaron de pagar royalties, dejaron de incluso comprar Prove- a proveedores homologados por nosotros. Al final, estas compañías tienen que nutrirse de, si quieres darle soporte de operaciones a una compañía tan chiquitita, tienes que tener recursos de royalty, de canon, o sea, o rappel de compras, etcétera, etcétera, para poder sobrevivir. Ya no para ganar dinero nosotros, que en ese momento no ganábamos un duro, no teníamos ni sueldo prácticamente, pero teníamos que hacer que la compañía funcionara. En el momento en que franquiciados dejaron de pagar y de pagar royalties, automáticamente nosotros nos fuimos a... ¿Cómo afrontaste este primer, si lo podemos llamar, fracaso? Yo creo que al final de los fracasos se aprende, ¿eh? Yo soy de esas personas que no me echando nunca al revés. Me gusta, si veo que va a fracasar el proyecto, pues o bien trabajo para darle la vuelta, o si ya empieza... La verdad es que cuando un proyecto de hostelería empieza a bajar es muy difícil remontar, ¿eh? Porque hoy día las redes sociales, la ubicación... O sea, es muy difícil remontar, salvo que ya cambies completamente la marca. O sea, un cliente te da varias oportunidades, una o dos oportunidades, no te da más, ¿no? Y si estás en un barrio, no tienes opción de darle la vuelta al negocio. Es muy complicado. Y A lo mejor además, con el largo plazo sí, pero tienes que aguantar y tienes que tener recursos para aguantarlo, ¿no? Si estás en zona turística, te puedes permitir algún fallo más. sí, porque es más rotativo. Porque hay mucha rotación de clientes, ¿no? Pero en zona de barrio es muy complicado. Y ese perfil de negocio que teníamos en ese momento era más de barrio. Locales con una renta mucho más baja, inversiones más bajas, o sea, inversiones reducidas y controladas, ¿no? Pero bueno, por eso tenemos también franquiciados que a lo mejor no tenían
ni el conocimiento del sector, ni simplemente tenían sus recursos económicos y se metieron en el proyecto. Y bueno, al final fue un fracaso, pero como te decía antes, para mí fue un aprendizaje, ¿no? ¿En ese momento te lo tomaste así? Sí, sí, ¿O total. hubo No, una pequeña caída a nivel porque emocional? ya, antes de que el negocio se fuera al traste, yo ya salí de la gestión del negocio y me dediqué a montar otro negocio, que es el actual, ¿no? O sea, que no diste tiempo. No, yo automáticamente ya estaba fuera completamente. Los últimos 2 años o 3, digamos, salí del negocio, mis socios continuaron con ello hasta que el pobre negocio murió. Pero yo empecé ya con mis proyectos y con mi hermano queríamos montar también una hamburguesería, mejorando un poco todo lo que todos los fallos que habíamos tenido en la otra marca, no los volví a cometer y cambié completamente la estrategia de ubicación y me pasé a centro. El primer local, como te contaba antes, lo abrimos en la calle Virgen de los Peligros, la marca Steve Burger, que además era muy cachondo porque la gente decía, coño, Steve Burger, además era una marca que sonaba muy bien, que la gente decía, oye, os parece, han llegado de Estados Unidos. Sí. La marca venía de Estados Unidos, porque además a nivel conceptualmente estaba muy bien, los locales estaban muy chulos, invertíamos mucho en el look and feel de los locales, en la decoración, aunque dentro de los recursos que teníamos en aquel momento. Ahora no tiene nada que ver lo que hacíamos antes con lo que hacemos ahora. Totalmente. Bueno, esto es un Stick Burger, ¿no? Sí, esto es un Stick Burger ahora mismo, justo. Sí. Y es una pasada. Sí, trabajamos con los mejores interioristas a día de hoy. Y en aquella época, pues esto lo arranqué con mi hermano, con unas inversiones, pues me acuerdo que en el Stick Burger de Virgen de los Peligros invertimos 100.000, como mucho. ¿El CAPEX que tuvisteis era 100? Sí, CAPEX de 100.000 aproximadamente. Y en el arranque incluso, los primeros días estaba yo trabajando en cocina. Pues me parece poco para los metros que tiene ese local. Sí. Es cierto que estaremos hablando de hace 10 años más o menos, ¿no? Sí, nosotros hemos cumplido justo 10 años, estamos en el 10º aniversario del Grupo Con Fuego. Oye, pues coincidís en tiempo con la rumba totalmente. Sí. Porque también han cumplido 10 años ellos. Sí, más o menos coincidió totalmente, sí. De hecho, en esa época crecieron varios grupos que además tenemos unas dimensiones similares a la rumba, en números locales, en facturaciones y en empleados creo que es algo similares. Y crecimos en la misma época, sí. Ellos fueron con una estrategia completamente distinta a la nuestra. Ellos iban más tema noche, copas, música. Y nosotros, nuestra estrategia ha sido crear marcas por zonas, ¿no? Y enfocado a turistas, y enfocado súper inteligente. A zona turística, ¿no? Sí, podemos ir cronológicamente. Sería año 2012. 12, ok. Abrís el primer local, un Stick Burger. Sí. ¿Qué sucede? Por ejemplo, podemos hablar del primer año. Pues con ese único local facturamos X. Pues, teníamos más o menos X número de empleados. Sí, en ese local era un local difícil al principio. Era una calle que hoy día está mucho más de moda que en aquella época. Hoy día esa zona está en auge total porque estás entre la zona del Four Seasons y Gran Vía. Claro, ¿no? Es que Four Seasons estuvo muchos años cerrado y esa calle no estaba muerta completamente. Y toda la zona esa está ahora en proceso de reconversión. Están entrando hoteles de 5 estrellas por todos lados. Está cambiando completamente la zona, ¿no? Pero en aquella época, pues era una zona mucho más tranquila, una renta bastante razonable. Arrancamos, pues yo creo que los primeros meses facturábamos 30.000 euros, 40.000 euros. Poco a poco fuimos creciendo, fuimos dando un buen servicio. Era muy complicado el arranque. A día de hoy, pues ese local ya no hay un Steve Burger, hay una Santita, que es un concepto nuestro mexicano, y factura el doble, o el triple, te diría cerca de los 100, más o menos. Pero bueno, el primer local, como te decía antes, fue Steve Burger de Virgen de los Peligros. Luego abrimos otro en la calle Luchana, que era un esquinazo también con una renta muy razonable. Se encontraban oportunidades con rentas muy interesantes en aquella época. Saliendo un poco de la zona centro, porque Luchana ya es más barrio que zona turística, aunque está cerca de Fuencarral. Y digamos, el auge de la marca o el crecimiento de la marca fue cuando abrimos en la calle Fuencarral.